A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, y a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Alexei, gracias por estar con nosotros. Igualmente, César. Alexei, vamos a comenzar con este asunto. Lo de Tezcaltitlán, allá en el Estado de México, conmocionó no solamente a México, al mundo. Ver cómo un grupo de pobladores estaban hartos de sus extorsionadores, y aunque fueran criminales y aunque trajeran armas largas, hubo una rebelión y no solamente los detuvieron, los asesinaron y los quemaron, Alexei. Y entonces, ante esa situación, por la noche se llevaron a 14 personas. No aparecían, sino es que estos 7 surgieron y dicen que los liberaron, que los rescataron. No hay una verdadera versión oficial. Ya escuchábamos el reporte. Alexei, ¿por qué estamos dejando al olvido estas cosas? ¿Porque ocurren de manera muy frecuente? ¿Porque tenemos casos que dan la vuelta al mundo y nos estamos normalizando? Alberto, muy buenas tardes, gracias por la invitación. César, un gusto una vez más en coincidir. Mira, lo que tenemos hoy es un reflejo de lo que hemos estado viviendo en todo el país en materia de seguridad. Número uno, se los llevaron exigiendo este grupo criminal que se les entregara a los causantes de los homicidios de estos criminales que murieron a manos del pueblo. Entonces, lo que estaban pidiendo realmente como rescate era que la población entregara a las personas que mataron a sus compinches, a sus socios criminales. Hoy aparecieron 7, pero curiosamente un mes después, un mes más tarde, una semana más tarde, finalmente el Estado mexicano crea un mando especial, a mi parecer completamente inconstitucional. No puede haber un mando militar sobre las autoridades estatales y municipales que están constituidas legalmente. No debería ser un elemento de la policía, de la Guardia Nacional. A mi parecer es completamente ilegal lo que están haciendo hoy, lo están haciendo completamente tarde, están diciendo que hay una estrategia de seguridad, pero no lo están definiendo como tal, como solo construir un cuartel. O sea, una vez más vemos al aparato de seguridad del Estado dando palos de ciego. ¿Estás de acuerdo con eso, César Gutiérrez Priego? Esto es una ilegalidad, están actuando tarde, realmente a estos 7 no los rescataron, los liberó el propio crimen. ¿Cómo ves esta situación, César Gutiérrez? ¿Esa es la estrategia, el poner un cuartel de los militares? Alberto, te saludo. Alexei, nuevamente un placer estar aquí contigo. Mira, en este caso no coincido plenamente. Si hay un punto en el que es claro que constitucionalmente tendrían que ser las autoridades civiles las encargadas de la prevención de los delitos en la seguridad pública, eso es claro. Incluso ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue específica en ese sentido. Pero creo que aquí, a diferencia de otros casos que hemos visto en diferentes entidades federativas, sí se está actuando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que los grupos criminales no terminan liberando a estas 7 personas que tenían secuestradas porque ellos sean muy buenas personas o porque ellos tengan la intención de quedar bien con la comunidad. Por supuesto que no, los grupos criminales no operan de esa forma. Entiendo, ¿no?, el hecho de que se quiera a lo mejor que una partida militar se encuentre ubicada en esa zona del Estado. Lo que ha existido de esa zona del Estado de México ha sido durante décadas. Y esto no es justificar al actual gobierno que va llegando, sino que por lo menos ellos sí tienen que darle una solución a este problema que se vive en el día a día. Porque hablamos de uno de los puntos que terminó sucediendo, pero que este grupo criminal específico de la familia michoacana, la forma de actuar que tiene es totalmente distinta. Se mete al grado de poner impuestos sobre la vivienda de las personas, el pollo que se compra, la carne que se vende, etcétera. Ya cosas que van más allá de lo irracional. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no podríamos aceptar que los grupos criminales llegaran a decirnos y a cobrarnos dinero
por vivir en el día a día, situación que sí sucede en muchos lugares y territorios, en específico en la República Mexicana. Pero aquí sí estoy viendo por lo menos que el gobierno del Estado de México reconoce la incapacidad que tiene tanto la Policía Estatal como las policías municipales, y por lo mismo solicita el apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional para la construcción de una partida militar. ¿Por qué no se pensó a lo mejor en la Guardia Nacional? ¿Por qué se pensó en el Ejército? Y ahí es donde puede venir este choque, ¿no? Donde es ilegal el hecho de que Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército Mexicano, tuviera que estar haciendo funciones de prevención del delito. Si bien es cierto, en este momento sí podría ser legal, porque se encuentra vigente este artículo de la Guardia Nacional en donde autocoadyuvantes, tendría que seguir siendo la Guardia Nacional, en su defecto la Policía Estatal, quien pudiera brindar el servicio. Pero es también tratar de reconocer que no se tienen las capacidades tácticas y operativas ni de armamento para hacerle frente a un grupo criminal de estas características. Entonces creo que por lo menos sí avanzamos en ese punto. Vamos a Alexei, con tu punto de vista, entonces, César Gutiérrez Priego no lo ve tan mal el asunto. ¿Por qué estaría, digamos, entorpeciendo el Estado de Derecho esta decisión de poner un cuartel militar? Bueno, yo creo que partiendo de un principio de legalidad, independientemente de la coadyuvancia, como lo apunta muy acertadamente César, partiendo de un principio de legalidad, no estamos hablando de un Estado menor. El Estado de México tiene una de las policías mejor equipadas, no te puedo decir mejor preparadas, pero al menos mejor equipadas que hay en toda la República. Tiene un estado de fuerza considerable. El armamento que vimos que presentaban estas personas, este grupo criminal, no es ni por mucho cercano al que puede poner el Estado de México. Es un despropósito, desde mi punto de vista, el tener a las Fuerzas Armadas en lugar... Bueno, tenemos una Guardia Nacional que para todos los efectos es militar, está equipada con el mismo armamento que el Ejército Mexicano. ¿Por qué lo pusimos a la Guardia Nacional? El que estemos poniendo a un general en activo al mando de las fuerzas civiles constituidas, a mí se me hace una aberración completamente. Yo creo que no deberíamos como mexicanos permitir que siguiera este esquema nocivo de porque son militares lo pueden hacer mejor. ¿Por qué no tenemos una Guardia Nacional de 140,000 elementos ya entrenados y capacitados? ¿Por qué no lo estamos usando? ¿Por qué seguimos permitiendo que supeditar las autoridades civiles al mando militar? Yo definitivamente no le veo el caso, y sí no veo que esta nueva acción, esta estrategia de seguridad vaya a decir algo, porque no nos están hablando de acciones concretas, nada más nos dicen vamos a crear este grupo para ir contra los grupos generadores de violencia. Eso es lo único que están diciendo, no están diciendo nada, y esto es tanto como no saber qué hacer, simple y sencillamente lo que ha hecho esta administración. Cada vez que sucede algo, vamos a mandar efectivos para que hagan presencia, y al rato estos efectivos los vamos a necesitar en Acapulco, donde sigue sucediendo lo que estaba mencionando César, de cobro de piso, de grupos criminales, etcétera, o los vamos a mandar a Tamaulipas, o los vamos a mandar a Michoacán. Lo que dice Alexei César Gutiérrez Priego, y verdaderamente parece que no la hay, o sea, simplemente es el ejército que lo haga, y el ejército resuelve, y el ejército construye aeropuertos, y el Tren Maya, y se encarga de las aduanas. ¿Esa es la solución? Con tu respuesta regresamos después de una pequeña pausa de 2 minutos. César Gutiérrez Priego, gracias. Desde el día 1 de enero. Exactamente, tal vez por eso, para no moverle mucho, mandaron un mando militar.
Lo que pasa es que está mal. ¿Cuál es el problema? Un mando militar no se iba a supeditar a un mando civil. Ese es el grave problema que existe. Pero entonces, ¿cómo justificas que un mando especial? ¿Por qué? Porque no va a estar bajo las órdenes de quién. De todas maneras, va a estar bajo las órdenes del comandante de zona. Esa es la realidad. Entonces, este es un nuevo problema que vemos que siempre pasa con los militares y con los marinos. Incluso entre ellos no pueden coordinar lo que está pasando en Acapulco. Cada uno de ellos tiene un centro de mando distinto. ¿Por qué? Porque a los marinos, o sea, no les gusta a los popeyes trabajar con los militares y viceversa, ¿no? Entonces, pues este es el problema que va a existir de toda la vida, que no les gusta a ellos estar subordinados a la autoridad civil. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con el debate. Háganlo en vivo, por favor. Okay. Está bueno. Es que no, como era el tema, por eso estamos platicando aquí. ¿Cuánto? Pero digo, yo encantado de la vida. 20 segundos para regresar. ¿Cuál es? Sí, pónmelo. Las iniciativas del presidente, estas iniciativas que presenta a diestra y siniestra, son para distraer a la sociedad y olviden casos como este de Tezcatitlán en el Estado de México, donde el pueblo dijo basta a las extorsiones. Así lo dijo Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República, aquí en entrevista con Mega Noticias. El presidente ha sido tan listo que nos pone 20 iniciativas de ley y de reformas constitucionales con la idea de cambiar el debate, y entonces trae entretenido o distraída a toda la opinión pública nacional para que no nos acordemos exactamente de todo lo que está pasando en materia de delincuencia en la República, que no nos acordemos de los más de 171,000 muertos, que no nos acordemos que hay 94,000 desaparecidos, que no nos acordemos que a los migrantes cada rato los están extorsionando y asesinando, que les están cobrando cuotas. Entonces, hay esta situación, o sea, el ejército está en todas, dice Ignacio Morales Lechuga, todas esas iniciativas de las pensiones y de la reforma al Poder Judicial, o sea, son meros distractores. ¿Cuál es tu opinión, César Gutiérrez? ¿Hay o no hay estrategia del gobierno federal y ahora del gobierno del Estado de México, que simplemente dice, ayúdenme porque nada más no puedo? ¿Hay o no hay estrategia? Claro que hay estrategia. A ver, Alberto, vamos siendo muy claros, ¿no? Y hablemos a calzón quitado, como se dice por ahí. Recordemos que en esta misma zona norte del Estado de México, hace menos de 2 años, hubo el homicidio indiscriminado tanto de policías estatales municipales como de la policía ministerial del Estado de México, por este mismo grupo criminal que fue el de la familia michoacana. Cuando se reconoce la incapacidad, y si bien es cierto, como lo dice Alexei, la policía del Estado de México es una policía que por lo menos en recursos es una de las más amplias en todo el territorio nacional, pero se ha reconocido abiertamente que no se tiene la capacidad en este momento para que un grupo criminal que sí está identificado como la familia michoacana sean las autoridades federales quien vengan a apoyar. Coincido con Alexei, tendría que ser la Guardia Nacional quien tendría que ir a estar en este cuartel. Se decidió que fuera el de la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de este cuartel militar que se va a llevar ahí acá. Pero incluso cuando estábamos fuera del aire empezamos con este pequeño debate de por qué una autoridad militar tendría que estar en el mando, ¿no?, de esta corporación especial que se había llevado a cabo. Por una cuestión muy sencilla, a los militares no les gusta recibir órdenes de los civiles. ¿Por qué echan mano de los militares? Ficaron que los militares estuvieron y hablaban de militarización en el país. Llegaron a darse cuenta, Alberto, que realmente no tenemos instituciones policíacas y que las pocas que había se habían ido destruyendo poco a poco, porque es un interés incluso los grupos criminales no tener nosotros capacidad tácticas operativas para hacer frente. ¿Cuál es el grave problema? Bien lo acabas de decir tú, que esto se hubiera quedado en el olvido si no hubieran liberado a estos 7 ciudadanos y, bueno,
3 mujeres y 4 menores que se encontraban retenidos o secuestrados por este grupo criminal. Pero sí estamos viendo acciones y no lo que sucede en la mayoría de las entidades federativas, que tenemos que reconocer que esto sigue siendo un delito del fuero común. Se solicita el apoyo de la federación y la federación va a dar la misma respuesta que ha dado en la mayoría de los problemas que existen. Despliegues de personal militar o de la Marina para hacer frente a situaciones de crimen organizado, porque se reconoce, caso distinto a lo que sucede en Guanajuato, donde el mismo gobierno del estado no solicita el apoyo. No sé cuál sea el interés de que la federación no entre, no sé si sea para tapar lo que está sucediendo adentro o porque ellos quieran tener la capacidad, pero siguen sin dar resultados. Eso es lo que yo opino, Alberto. Adelante, Alexei Chévez. Entonces, ¿es porque las Fuerzas Armadas no están acostumbradas a recibir órdenes de otras instancias? ¿Cómo ves? Yo coincido parcialmente con lo que está comentando César. Definitivamente al Instituto Militar, por formación, se le enseña a obedecer única y exclusivamente a sus mandos. No responden a nadie más que a su comandante supremo, que es el presidente de la República. O sea, eso es absolutamente verídico y pasa lo mismo con la Secretaría de Marina Armada de México. Pero si ya creamos una institución, bueno, que para todos fines es militar, que es la Guardia Nacional, ¿por qué no la estamos usando? Porque la Guardia Nacional debería constitucionalmente de hacerse cargo de todos estos problemas. 1, 2, es una institución que también responde única y exclusivamente al general secretario. Su comandante de la Guardia Nacional es un general en situación de retiro, pero sigue siendo un militar, y los militares siempre responden al mando superior, que en este caso es obvio que no obedecen a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, obedece única y exclusivamente al general secretario. Pero hay una parte donde César tiene absolutamente toda la razón, que es: nosotros como civiles no hemos construido las policías que puedan hacer frente al crimen organizado. La explosión que hemos tenido de violencia en este sexenio, que ya venía cultivándose de los anteriores, no es prerrogativo de esta administración, pero la explosión de violencia que hemos tenido por parte del crimen organizado no deja otra más que pedir ayuda de quienes tienen el armamento, quienes deberían de también tener la operación de inteligencia a través de la sección segunda, que no la están usando para combatir a grupos criminales, la usan para sus fines castrenses, pero entonces estamos mandando militares que llegan y lo único que hacen es patrullar, porque la estructura del militar es un cuadrado y la seguridad pública es un círculo que lleva muchas aristas, que implica que tienes que actuar más rápidamente, que implica que tienes que hablar con más proximidad con el ciudadano, y eso es lo que no están haciendo. Por eso tampoco está funcionando. Exacto. Porque en este caso, César Gutiérrez Priego, el sentido común nos decía: va a venir la venganza, la revancha de estos criminales, porque las imágenes son atroces. Los linchan, los matan y los queman. Y entonces inmediatamente hubo presencia militar, pero pues bueno, no pudieron hacer nada para evitar que se llevaran a 14 personas. Y pues bueno, todo el mundo decía: no, pues ya los mataron. Y no, resulta que están vivos. Entonces, esos otros 7 que seguramente son hombres, a lo mejor están vivos. ¿Hay la posibilidad de que los rescaten? ¿Hay alguna manera de que haya una estrategia? ¿O simplemente se paran ahí los militares, vamos a hacer un cuartel? ¿Y esa es la estrategia, César? Mira, con todo respeto, Alberto, de entrada, en la disuasión que puede existir, que veas tu personal militar, que veas personal de la Policía Municipal, por supuesto que genera un impacto en los grupos criminales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí por lo menos existió prevención, porque estas personas secuestraron a 14 miembros de la comunidad
seguridad. Eso también es importante que se señale. 7 de estas personas ya fueron liberadas. También, ¿por qué? Pues por la presión y el cerco que ejercieron tanto autoridades estatales como autoridades federales. Yo, por ejemplo, con Alexei, ¿no? El hecho de que la sección segunda, ¿no? Y el GIAN tuvieran que estar trabajando en este trabajo contra los grupos criminales. Sí lo hacen como tal, pero muchas veces no lo hacen del conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo tantos medios de comunicación salen inmediatamente a atacar a las autoridades militares por este trabajo de investigación. Y en segundo lugar, porque necesitan asesores jurídicos que les expliquen que todo lo que ellos pensaban que en el Código de Justicia Militar se les autorizaba para que pudieran hacer ellos escuchas telefónicas, ya no existe como tal, ya fue reformada la ley y tienen que hacerlo por medio de un juzgado federal, ¿no? El cual se autoriza la intervención telefónica. Y que la realidad es que no es tan difícil hacerlo, pero que no tienen las ganas, la intención o la capacidad para poder llevarlo. Pero por lo menos sí tenemos que reconocerles, Alberto, que no han llegado a realizar los grupos criminales una masacre como sí lo hemos visto en otras entidades federativas y que por lo menos está asumiendo tanto el gobierno estatal el costo de decir no tenemos la capacidad y necesitamos que el apoyo de la autoridad militar. Yo sé que a los medios de comunicación les encantaría ver que hubiera una masacre en donde llegaran a matar a la mayoría de las personas del pueblo. Por lo menos esa disuasión sí se está llevando a cabo. Por supuesto que a lo mejor algo que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México es que no tienen la forma de comunicar con la sociedad porque consideran que se estaría filtrando información, pero de que han estado realizando trabajo, lo han estado realizando. Tan es así como cuando iniciaba la entrevista. No te creas que los grupos criminales, por tener buen corazón, se les ocurrió liberar a estas 7 personas. No, también fue por el cerco de la autoridad, tanto federal como estatal, que dijeron, ¿sabes qué? Está muy caliente el tema, vamos a soltarlos. Esa es la realidad. Y créeme que sabremos qué pasó con las otras 7 personas, en cualquiera de los casos, porque así va a seguir siendo el trabajo, porque por primera vez una entidad federativa en el Estado de México sale y reconoce que tienen un problema de seguridad en la zona norte y que no tienen la capacidad para hacerle frente. Por lo menos eso sí lo tenemos que reconocer este gobierno. Que ya hayan llevado a una autoridad militar y no a la Guardia Nacional, bueno, esta es otra situación que por supuesto que podemos criticar, pero por lo menos sí estamos viendo respuesta inmediata, situación que no veíamos en otros sexenios. Ahí hay que verlo, es al tiempo, César, y además los medios de comunicación, en lo personal, pues no nos gusta dar este tipo de noticias. Y no quisiéramos ver mucho más masacres, pero esas están ocurriendo. Esas están ocurriendo. No creo que sea tu caso, porque tú eres una persona con moral, ¿no? Pero muchos medios de comunicación les encantaría que sucediera eso. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Alexei, César, y terminamos con este debate que está muy interesante. Gracias, volvemos en 2 minutos. Descubre México. Una playa tan colorida por sus tonalidades de azul que parece pintada en acuarela. Sí, estamos hablando de Balandra. Baja California Sur alberga y da vida a uno de los lugares más hermosos y paradisíacos. Aquí vienen turistas para apreciar sus aguas cristalinas y llegar al famoso hongo de Balandra, una formación rocosa con millones de años de existencia. Puedes explorar el área de protección de flora y fauna. Elige entre 6 senderos que te llevarán a recorrer sus playas y montañas. Aquí podrás encontrar una variedad de fauna como garzas, pelícanos, fregatas y águilas pescadoras. Contempla que, al ser un área protegida, no hay hoteles o restaurantes cercanos. Viaja a Balandra y deleita tu vista con esta gama de colores que nos regala este paraíso.
Gracias, César. Gracias, Alexei. Vamos a esta recta final de este debate que está interesante. Hoy terminan las precampañas. Se supone que es una contienda interna para saber quién va a ser el candidato tanto del oficialismo de Morena y sus aliados como del PRI, PAN y del PRD, pero bueno, no hubo tal contienda, o sea, ya se sabía. Hoy terminan. ¿Qué esperaríamos para el próximo gobierno, Alexei? ¿Más de lo mismo? ¿La estrategia del gobierno del presidente López Obrador? ¿Un cambio de timón de parte del oficialismo? ¿O una oposición que tenga algún plan para solucionar esto que está muy, muy grave, la inseguridad? Alberto, yo te diría que cualquier plan, independientemente de quién llegue a ser presidente o presidente de México, va a incluir a la Guardia Nacional, va a incluir este componente militar que hoy en día tenemos. La gran diferencia es qué vamos a hacer con la Guardia Nacional. Si ganara la candidata del partido oficial, estaríamos hablando que muy probablemente vamos a seguir exactamente con lo mismo. Ojalá cambiara un poco la estrategia que tiene. Y yo lo que propondría es, vamos a seguir con la Guardia Nacional, pero vamos a profesionalizarla, vamos a realmente crear una policía nacional y no una policía militar que tenemos hoy en día y que tiene muchas posibilidades de seguir como tal en la próxima administración. ¿Qué dices, César Gutiérrez, sobre esta situación? Mira, no creo. ¿Cómo vislumbras? Adelante. Es que no creo, Alberto, te voy a decir por qué. A ver, ¿quién es el hombre fuerte de la seguridad de Claudia Sheinbaum? Omar García Harfuch. Omar García Harfuch tuvo una muestra de cómo llevar a cabo trabajo de prevención de delitos de seguridad en la Ciudad de México. Y con todos sus detractores, la verdad es que ha hecho y hizo muy buen trabajo. Y el primer punto que él analizó fue que tenía que profesionalizar a la policía, a los elementos de la seguridad pública de la Ciudad de México, y que además les tenía que dar capacidades de investigación, situación que el Congreso le autorizó. Gracias a eso hemos visto cómo sí hay trabajo de inteligencia, trabajo de gabinete y trabajo de seguimiento. Esa es una parte muy importante. Alberto, Alexei, ustedes nada más analícenlo. Cuando nosotros vemos noticias de que un grupo criminal llegó, asesinó, mató, ¿qué es lo que termina sucediendo? No se tiene el trabajo de investigación y de seguimiento para realmente determinar y encontrar a esas personas, el grupo criminal que lo llevó a cabo y cómo fue lo que sucedió y por qué sucedió. Y esa es la parte que creo que le ha faltado mucho a las últimas 3 o 4 administraciones. ¿Por qué? Porque se rompe el esquema cuando llegan con las fiscalías. La policía hace su trabajo, detienen flagrancia. Pero después nos enteramos que resulta que lo detuvieron y no estaba armado en un lugar diverso. Lo demuestran por medio de datos de prueba, que son las videograbaciones del C2, C4 o C5. Creo que aquí sí habría un paradigma distinto. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional sí iría a manos de un civil, que tendría el visto bueno de la Secretaría de la Defensa Nacional, por supuesto, pero que sería el encargado Omar García Harfuch. Creo que eso sí es una diferencia notable. En el caso, por ejemplo, de la candidata del Frente, creo que ella llegaría y trataría de trabajar con la Guardia Nacional, pero como lo que en su momento era la Policía Federal. Y hay que recordar que por lo menos tenemos una Guardia Nacional nutrida. ¿Qué es lo que se necesita? Y coincido con Alexei completamente. Necesita dar el siguiente paso. Necesita dejar de ser una policía militar o una policía naval militar para convertirse en una policía nacional, a la cual nombramos Guardia Nacional, porque nuestra Constitución ya lo mencionaba. Y creo que eso es lo más importante y lo empezaremos a ver, porque el año pasado hay unas generales de oficiales de la Guardia Nacional que desde que iniciaron estudios en el Heroico Colegio Militar era para ser guardias nacionales. Creo que ahí ya podremos ver ahora sí que dé el do de pecho a la Guardia Nacional, porque aparte es urgente que lo puedan. Hay una esperanza entonces, César Gutiérrez Priego, Alexei Chévez, que los próximos 6 años pues haya más control, porque sí se ve desbocada esta actividad delictiva y no se frena. Y cada vez vemos casos más y más dramáticos, de los cuales a veces no pasa nada. Gracias por haber estado con nosotros, muy interesante sus conceptos y pues bueno, uno de los grandes temas que tienen en la próxima administración será la seguridad pública, sin duda alguna. Gracias a los dos por haber estado aquí. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Gracias.